Crónicas de espanto. Ya saben, estamos de aniversario. Domingo y jueves, las mejores historias de terror. Sujétense de sus asientos. Límpiense las orejas. Pónganse algo entre los dientes. Que el terror, el miedo, el espanto y potenciales alucinaciones y visiones nocturnas comienzan a partir de este relato. Dejemos de hablar un poco de México y tengamos una leyenda invitada. ¿Qué dirían ustedes si escuchan a veces la polca norteña? Esos acordeones tan melancólicos o a veces tan alegres. Bueno, pues muchos de esos instrumentos nos quedaron de la intervención francesa. Y recordemos que varios países europeos pues fueron un crisol de culturas que se mezclaron a lo largo de la historia. Y valga lo mismo para una región donde también se toca polka, que ahora está mayoritariamente en Polonia. Y sí, me refiero a Silesia. Hablar de Silesia ahorita sería hablar de una región al suroeste de Polonia, con algunos fragmentos en Alemania y en la República Checa. Pero para la época en que nos vamos a remitir, estamos hablando cuando pertenecía al imperio de los Habsburgo. Así es, esos mismos emperadores que también formaron parte del proceso del virreinato mexicano en tiempos de Carlos V, básicamente. Pero volvamos a la historia que me remito, porque allá en Silesia, en esa región al oriente de Europa, tienen la leyenda de un vampiro que realmente existió como un ser humano, como un noble de hecho, y esto fue en la ciudad de Pénch. ¿Y de quién hablamos? ¿De este señor, de este personaje? Pues nada más y nada menos que de un noble, de un rico, de un terrateniente cuyo nombre era Johannes Cuntius. ¿Y quién era Johannes Cuntius? Pues si nos remitimos a lo que escribió Henry Moore, un inglés que recopiló la historia de este vampiro, era un hombre acaudalado y respetado por toda la región de Silesia. Sirvió como concejal incluso de la localidad. Sus rentas y sus riquezas incluso le permitían mantener a varios caballos que movían una carreta de bastante tamaño y peso, de dimensiones honorables, vamos a decirlo así. Y es de aquí que una vez Johannes Cuntius y uno de sus sirvientes intentaban, trabajando, herrar a uno de los caballos. Otra parte de la leyenda dice que realmente estaba a punto de subirse a uno de esos caballos fuertes que dicen que eran hasta media docena, y que en el intento el caballo se asustó y le pegó una patada mortal al pobre de Johannes. Desafortunadamente para este señor, para este noble, la muerte no llegó de golpe, sino que realmente él estuvo sufriendo por el golpe, por la patada que le propinó el caballo, que se la pasó quejándose constantemente después del golpe, y la gente que había acudido a ayudarlo y que había dispuesto todo lo que hubiera a su cercanía para poder llevarlo a su cama, mientras se quejaba Johannes de la patada tremenda que le había dado el caballo. Entonces, ¿qué ocurrió en el resto de la tarde de ese día? Pues nada, que Johannes se la pasaba quejándose, que decía: pobre de mí, que quemo y ardo, como duele,
Y en esa agonía, Johannes no dejaba de quejarse de sus pecados y quejarse de los sufrimientos que estaba enfrentando. Incluso en una especie de agonía, de visión, de alucinación, él llegaba a decir que sus pecados eran más grandes que los de todo el mundo. Pero estas declaraciones preocupaban a los lugareños, que lo conocían como el antiguo concejal, como un noble ilustre, y empezaban a murmurar entre ellos. Incluso entre las quejas del señor Johannes se veían nubes de murciélagos que recorrían la casa ya al anochecer, mientras Johannes seguía quejándose. Y empezó a correr los rumores, porque él decía que sus pecados eran inmensos, eran grandísimos. La gente empezó a decir que Johannes realmente había hecho un pacto con el diablo. Y decían que a cambio de las riquezas que el diablo le había entregado al famoso Johannes, le había pedido uno de sus hijos. Y que por lo mismo, echando memoria varios años atrás, pues el niño había desaparecido. Y la gente asustada estaba llegando a la conclusión, en medio de los días y horas de agonía de Johannes, de que ese niño había sido el precio del pacto con Satanás de Johannes Cuntius para obtener la riqueza. Y pasaron las horas, y pasó el día completo. Y al día siguiente, Johannes Cuntius, entre delirios, entre quejas, entre arrepentimientos, y entre un chisme y un rumor que ya se había propagado de manera generosa en toda la Silesia, pues tenía que pasar lo que ocurriría después de una agonía de esa naturaleza. Justo en la medianoche, cuando volaban también los murciélagos en torno a su casa, su hijo mayor atestiguó la presencia de un gato negro que irrumpió en la habitación y que por una especie de bendición maligna, válgame la expresión, arañó la cara del enfermo, casi como si buscara llevarse el cuerpo. El hijo mayor simplemente alcanzó a esconderse una vez que salió el gato, pero el hombre, hecho este rasguño, dio su último suspiro. ¿Qué hicieron todos los familiares y conocidos? Pues hacer lo que se debía hacer con una persona de ese talante y de esa riqueza. Su hijo pagó un sepelio a la altura. Y los demás familiares también pagaron una buena suma de dinero para que lo sepultaran en los terrenos de la iglesia local. Además, también ordenaron la construcción de un mausoleo, todo con la esperanza de que si era como él había dicho, de que había cometido numerosos pecados, pues fueran lavados con estas señales escritas en piedra de arrepentimiento y adoración al Señor. Y pasó el primer día y la primera noche, y Johannes estaba enterrado. Y empezaron a ocurrir cosas misteriosas. La gente pasó y miraba que estaban algunas manchas de sangre sobre la tela que colgaba de la tumba. Fue la primera señal que preocupó a los locales. Otros afirmaban escuchar las quejas extrañas en la propiedad de Johannes Cuntius. Poco a poco, la gente escuchaba el aullido de los lobos en la noche, y al día siguiente empezó a aparecer ganado muerto, sin ninguna gota de sangre en sus cuerpos. ¿Recuerdan, amigos, cuando en México se desató lo del chupacabras? Pero retrocedan 400 años e imagínense el terror que aparecía en los rostros de esas personas cuando veían vacas, ovejas y gallinas muertas al amanecer sin ninguna gota del vital líquido. Y más todavía
cuando en algunas lecherías de las localidades y de los ranchos encontraban que los recipientes y las cubetas de peltre metálicas hechas para almacenar leche de vaca ahora estaban llenas de sangre. Y se empezaron a correr los rumores, y los vecinos comentaban que Johannes todavía recorría las calles de la ciudad montado en el caballo que lo había asesinado de forma lenta pero inexorable. Los relatos de la época aseguran que el lugar se volvió un completo caos, que la gente corría, que amenazaba incluso con quemar la hacienda, que era propiedad todavía de los hijos vivientes de Johannes y que no sabían cómo proceder, que los perros no dejaban de aullar y los lobos tampoco toda la noche, que los caballos de Johannes Cuntius también se quejaban día y noche al interior del establo. Fue cuestión de una semana cuando los avistamientos de animales muertos, cuando los lobos aulladores y las cubetas de sangre se volvieron generalizados y preocupantes. Una mujer con la que el anterior concejal tuvo problemas personales en la vida profesional aseguró haberlo visto y que el mismo Johannes la agredió. Pero sobre todo, estaban quejándose de que era un tipo que cuando se aparecía, su visita era notada por todos debido a su terrible olor, que era más maligno y desagradable de lo que las personas podían contar. Cuestión tan extraña que se le aparecía a las personas y discutía con ellas si apestaba el lugar donde él se encontraba, pero no chupaba sangre humana, salvo por excepción. Y la gente empezó a creerse esta historia y empezó a llamarle a Johannes Cuntius el vampiro hediondo, el vampiro apestoso. Y la mujer que lo acusó en primera instancia, ya muerto, pues no dejaba de alegar que el muerto también la había mordido, aunque no le había chupado sangre porque no tuvo tiempo, pues ella corrió. Y otras mujeres también empezaron a afirmar que Johannes Cuntius, el vampiro apestoso, había cometido también una serie de agresiones sexuales, ya muerto y nauseabundo, hediondamente aterrorizante. Decían que un niño fue tan apaleado que sus huesos incluso se volvieron blandos, no solo rotos. Los habitantes de esta localidad de Pench padecieron toda clase de infortunios. Ya no sabemos si por los relatos que estaban en la boca de las personas o por la real aparición de Johannes el vampiro apestoso, que todo el mundo se convenció de que el perpetrador de todas estas desgracias pues era simplemente Johannes el vampiro apestoso, que había regresado de los muertos. Y entonces la gente se organizó y decidieron que lo mejor era acudir al mausoleo y otorgarle a Johannes una segunda muerte, exhumando su cadáver. Y así es que todos ellos se dirigieron a donde estaba enterrado el cuerpo. Y la historia, el relato, afirma que habiendo llegado al mausoleo, habiendo quitado todo de losetas, de tierra, de argamasa que detenía lo que estaba como distancia física entre el ataúd y la entrada, pues que encontraron nada más y nada menos que el cuerpo de Johannes intacto, en perfecto estado de conservación. Incluso mencionaron que sus ojos se abrían y se cerraban, casi como si estuviera parpadeando, y que al tomarlo de las manos, pues éstas no se desquebrajaron, sino poseían fuerza suficiente para sostener un bastón. Simplemente, estos hallazgos confirmaron las sospechas de los pobladores. Johannes era entonces el vampiro que los había aterrorizado, y había que eliminarlo incinerando su cuerpo. Entonces,
tomaron los restos mortales de Johannes, trasladaron el cadáver a una pira funeraria, pusieron leña, y de preferencia leña verde, y la encendieron. Todos se sorprendieron cuando vieron que el cuerpo del anterior concejal, que los restos de Johannes se negaban a arder. En un acto desesperado de la misma turba enfurecida, el verdugo de la aldea lo cortó en pedazos para que el fuego devorara la carne con mayor facilidad. Y así fue, estimados amigos. Ante el sonido de los murciélagos que baten sus alas al anochecer, y los aullidos de los lobos y de los perros, fue quemándose y consumiéndose poco a poco y en partes el cadáver del anterior concejal, del vampiro apestoso. Y una vez terminada la hoguera, los incidentes en Pécs parece ser que disminuyeron. Y la gente de aquella época se convenció, en definitiva, de que tuvieron un vampiro. Pero no un vampiro cualquiera, sino que era un vampiro apestoso. Un vampiro que no mató, pero sí molestó y ofendió a las señoritas y a los niños. Y quedó en la historia de esa región de Polonia y de aquella época del Imperio Austriaco como el vampiro apestoso de Silesia. Escriban, opinen. ¿De qué quieren escuchar? ¿Qué relatos investigaremos? crónicasdeespanto0@gmail.com. O también, ya saben, me encuentran en Facebook, en YouTube y en cualquier aplicación de podcast que ustedes decidan activar. Todo este mes y hasta el 15 de mayo, doble leyenda. Domingos y jueves por la noche, prepárense en sus asientos. Preparen su botana, preparen su bebida y escuchen Crónicas de Espanto. Y si no, pues escúchenla cuando quieran, que para eso tenemos nuestro podcast.